Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva clase de Análisis 1. Hoy vamos a ver los temas límite y continuidad como extensión de los temas que vieron en el CBC. Entonces, para empezar, voy a recordarles un poquito algunos conceptos de límite y continuidad en una dimensión, como vieron en el CBC. ¿Qué quiero decir con una dimensión? Van a ser funciones de R en R, ¿sí? Entonces, en el CBC ustedes vieron que si tengo una función f, por ejemplo, definida desde un intervalo así, en R, ustedes sabían cómo era el gráfico de esta función. Acuérdense que se define, de hecho, el gráfico de esta función f como todos los x, f de x, con x en el intervalo AB. Y esto me daba el conjunto de pares ordenados. Por ejemplo, si esta es la función f, este es el a y este es el b, me da toda esta curvita, ¿no? Sin el a y el b. Estos son todos los pares ordenados que tienen la forma x, f de x. Y habían visto en el ciclo básico el concepto de límite para una función de una variable en una variable. Entonces, bueno. Y habían dicho, y habíamos visto que, se había visto en el CBC que se dice que el límite de f de x, cuando x tiende a un valor x0, donde x0 va a ser alguien acá, ¿no? Un valor x0 en el intervalo AB. ¿Es L? Sí. Voy a enunciar por ahora la definición así formal, con el epsilon y el delta, como ustedes la vieron, y más adelante la vamos a trabajar un poco más profundamente. Sí, para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que f está cerquita de L con una distancia menor que epsilon, si el x está cerquita del x0 con una distancia menor que delta y el x no es el x0. Insisto que voy a retomar esto en un ratito, ¿sí? Quiero poner la definición para empezar. Y algo que sí quiero decir antes de seguir de esta definición y que veo que en general trae un poco de confusión, y es esto, muy básico lo que voy a escribir, pero escribir esto es equivalente, no sé si se acuerdan, a escribir que abro el módulo. Esto es equivalente a decir que el f de x esté en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. ¿Sí? Y escribir esto piénsenlo, ustedes abran el módulo, reescriban esto, pero esto es algo con lo que vamos a trabajar indistintamente de acá para allá y ya tenemos que tenerlo clarísimo, ¿sí? Lo mismo acá, esto es equivalente a decir que x esté en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta, y que x no sea el x0 por este mayor a 0 de acá, ¿sí? Entonces esto lo digo una vez y lo usamos todo el tiempo. Bien, entonces, ¿qué se vio en el CBC? Una vez que se da la definición de límite, en el CBC a partir de acá se demuestra el álgebra de límites. En donde, si ustedes tienen dos funciones que tienen límite, ¿sí? No voy a escribir todo el álgebra de límites, lo vamos a usar. Dos funciones que tienen límite, entonces vale que el límite de la suma es la suma de los límites, ¿sí? Entonces vale la suma, vale también, por supuesto, que la resta de los límites, el límite de la resta es la resta de los límites, vale el producto, vale el cociente cuando el denominador no es 0, ¿sí? Y otra propiedad que usaban un montón en el CBC era que 0 por acotado. ¿Se acuerdan de esto? 0 por acotado, esto da 0, ¿sí? Es la última propiedad. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un límite de una función que vale 0 y la otra no necesariamente tiene límite, pero es una función que está acotada, el límite del producto vale 0, ¿sí? Entonces esto lo vamos a usar un montón y por eso lo quiero repasar y que quede ya sobre lo que vamos a trabajar.
Entonces, vamos a hacer un primer ejemplo. Muy sencillito, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero calcular el límite entonces de x cuadrado más 2x menos 1 cuando x tiende a 2? Entonces acá justamente no había mucho que hacer porque uno decía, bueno, por el álgebra de límites y usando que siempre algo básico que vamos a usar un montón y es que el límite cuando x tiende a 2 de x vale 2, ¿sí? Y siempre cuando x tiende a x0 el límite de x solita vale x0. A partir de ahí y usando el álgebra de límites me sale quién es el límite de esto. Acá tengo x por x que va a tender entonces a 4, 2 por x, o sea, esto va a tender a 4, esto de nuevo va a tender a 2 por 2 que es 4, esto es menos 1 y entonces finalmente me queda que este límite es 7. ¿Está bien? Esto como algo básico que uno ya sabe. ¿Qué pasa si entonces ahora me encuentro con que quiero calcular, por ejemplo, este límite? Entonces trato de usar el álgebra de límites y veo que no puedo usar el álgebra de límites. ¿Por qué? Porque esto es 0 sobre 0 y el álgebra de límites decía que esto valía cuando en el cociente el denominador era algo que tenía límite distinto de 0 y no es el caso. Tengo algo que es 0 dividido algo que es 0, ¿sí? Bueno, si acá, algo que no dije, pero también recordémoslo, si acá fuera un límite finito, acuérdense que un límite infinito dividido 0, depende, ¿no? Podía dar más o menos infinito, si iba por derecha o izquierda, etcétera. Eso se los dejo para que ustedes lo repasen. Pero en este caso, tengo algo que no sé cuánto es el límite y es 0 dividido 0 porque es una indeterminación. ¿Qué hacíamos acá? Bueno, en realidad esto se hace por definición, acotando y etcétera, ¿sí? Y se demuestra que esto vale 1. Ustedes podrían, a partir de que ya saben L'Hopital, podrían a este tipo de límites que son indeterminaciones, los pueden resolver con L'Hopital, ¿sí? Otro límite que recordemos cuánto vale y que vamos a usar es, por ejemplo, e a la x menos 1 sobre x. También, si quieren resolverlo con L'Hopital y chequeen que este límite efectivamente vale 1, ¿sí? Bien, entonces, con esto más o menos hicimos un repasito así breve de las indeterminaciones. Lo mismo, acuérdense, una más que me quedó es la indeterminación, acá la propiedad de la potencia, la voy a agregar acá, ¿sí? También vale la potencia, ¿no? F de x elevado a la g de x, ¿eso a dónde tiende? A L1 elevado al L2, ¿sí? Vamos a repasar el concepto de continuidad, ¿sí? Y ya enseguida vamos a pasar a las funciones nuevas que queremos estudiar, límite de continuidad. Entonces, ¿qué quería decir que una función fuera continua? Entonces, una función, una f, ¿sí? Definida desde una b en R. Se dice que es continua en un x0 en el intervalo 1 fijo, sí, y uno escribe resumidamente esto. Y es que el límite cuando x tiende a x0 de la función vale lo mismo que evaluar la función en x0. A veces recordemos que esto quería decir tres cosas, y era que este límite existía, que también el x0 estaba en el dominio de la función, o sea que tiene sentido hacer f de x0 y que esos dos valores coinciden, ¿está bien? Pero todo junto se escribe así, resumido en esta igualdad. Y se dice que f es continua en todo el AB, sí, es continua en cada uno de los puntos x0 del intervalo AB. ¿Estamos? Y entonces acá ustedes en SBC ya tenían una lista de funciones que eran continuas y en qué dominio o en cuál conjunto más grande posible de todos los reales era continua, ¿no? Por ejemplo, sabían que el seno, el coseno son funciones continuas, la exponencial también, todas esas son continuas en todos los reales. El logaritmo es una función que es continua en los reales positivos, y etcétera, ¿no? Entonces, todo eso repásenlo, si no lo recuerdan, que lo vamos a usar un montón. Vamos a extender ahora estos conceptos que vimos recién de límite y continuidad a otro tipo de funciones. Vamos a empezar con funciones vectoriales.
Bueno, ¿qué son las funciones vectoriales? Entonces vamos a definir las funciones vectoriales. Son funciones. Vamos a escribirlas como R de t, que tienen como argumento un número real y me devuelve un vector. Es decir, es una función R definida. Si me va a dar como argumento un número real, voy a poner típicamente que está definida en un intervalo, donde I es un intervalo en R, que puede ser una B abierto, cerrado, una semirrecta, etc. Y me devuelve algo. Nosotros vamos a trabajar con R2 o R3, como veníamos haciendo en la materia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, lo que voy a hacer es que me va a dar un R de t y esto me va a devolver 3 coordenadas, o 2, depende si estoy en R2 o en R3. Vamos a hacerlo en R3. Entonces, si estuviera en R3, al decir que me devuelve 3 coordenadas, lo que voy a poner acá es que lo que estoy pensando es que en realidad me devuelve 3 funciones. Cada una de estas funciones es una función que toma un número real y me devuelve otro número real. Si pongo como conjunto ordenado, ¿no? Como triplete, digamos, ordenado, estas 3 cosas, lo que me devuelve entonces es un vector en R3. ¿Está bien? Entonces, es decir, dar una función vectorial, por ejemplo, R2 o R3, vamos a hacerlo con R3, es dar 3 funciones escalares. ¿Sí? Y por otro lado, este tipo de objetos, no sé si los reconocen, pero es exactamente lo que vimos hace unas clases como parametrizaciones de curvas. O sea que es exactamente eso. A la vez, son, más que lo podemos ver, pero son de curvas. Bueno, si estoy en el R2, una curva en el plano, y si estoy en R3, una curva en el espacio, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a generalizar el concepto de límite? Con todo lo que dijimos, lo que vamos a querer ver ahora es hacia dónde se acerca el resultado, o sea, el valor que me devuelve la R, cuando ahora el parámetro, en este caso t, se acerca a algún otro valor. Y eso va a tener que ver con mirar entonces cada una de estas funciones, ¿sí? Entonces vamos a definir límite para funciones vectoriales. Entonces, dada una función R de un intervalo en R3, y yo los invito a que ustedes piensen todo esto en R2, simplemente sacando la H y mirando el par FG. Decimos que el límite de R de t cuando t tiende a un T0 es un cierto L, que en este caso, ¿quién va a ser L? Si estoy en R3, L va a ser un L1, L2, L3. Sí. El límite de la R que viene dada por F de t, G de t, H de t, me da cada una de sus coordenadas. O sea, si R, que tiene 3 coordenadas, que son F, G y H, me tiene que devolver cuando t tiende a T0, L1, L2, L3, esto lo voy a pensar en todo momento como que en realidad la F, cuando t tiende a T0, me tiene que devolver L1, la G, cuando t tiende a T0, me tiene que devolver L2, y
la H me tiene que devolver L3. ¿Estamos? Entonces, esta es la generalización natural de lo que era el límite para funciones de una variable, ahora para funciones vectoriales que me devuelven un vector en R3, ¿sí? O sea, 3 valores en R. Vamos a hacer un ejemplito para entender un poco mejor de qué estamos hablando. Por ejemplo, bueno, decidir si existe y cuánto vale, en caso de que exista, cuando t tiende a 0. Entonces, ¿qué tengo que ver para mirar este límite? Lo que me dice la definición es que para mirar este límite tengo que mirar el límite de cada una de las coordenadas. ¿Está bien? Entonces, estudio el límite de f de t cuando t tiende a 0, que ¿quién es este caso? F de t es la primera coordenada, o sea, esta es lo que en la definición llamamos f, esta es lo que en la definición llamamos g y esta es la h. Y cada una la estudio como una función de una variable y uso todas las herramientas que sé de funciones de una variable. Esto sabemos que da 1. Esto usando funciones de una variable. Sabemos, y lo dijimos antes, que también da 1. Y por último, cada uno de estos límites sabemos por los resultados de una variable que existen y cuánto valen, y este vale por álgebra de límites 0 más 0. Y esto me dice que entonces el límite de la R de t que me dieron cuando t tiende a 0 vale 1, primera coordenada, 1 en la segunda y 0 en la última. ¿Estamos? Entonces, así como es como vamos a estudiar límite para funciones vectoriales, que insisto se reduce a funciones de una variable finalmente, y cómo será entonces la definición de continuidad para funciones vectoriales. Entonces, de nuevo, dada una R, definida desde un cierto intervalo I en R2 o R3, decimos que R es continua en un T0 de I, sí que si el límite de R de T cuando t tiende a t0, ¿qué voy a pedir? Bueno, acuérdense, como vimos recién, si la R viene dada por una f, g y h, lo que voy a pedir es que ese límite coincida con lo que vale la función en el punto, que va a ser cada coordenada que valga lo que vale esa función en el punto. Ahora lo voy a reescribir. Si este límite coincide con hacer R de t0. Y observación, lo que quiero comentar justamente es que esto no es otra cosa que mirar la continuidad de cada una de las 3 funciones f, g y h que definen a R. ¿Está bien? Entonces, observación. Es decir, R es continua en T0, si, déjenme que lo termino acá, f, g y h es continua en T0, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya vimos, el límite para una función vectorial que me devuelve, por ejemplo, 3 cosas, ¿está bien? Consiste en mirar cada uno de esos límites. Y cada uno de esos límites me dice entonces la continuidad de cada una de las coordenadas que definen a la R, ¿sí? Entonces con esto... bueno, y una cosa más que restaría decir es cómo es la continuidad en un conjunto. Es igual que en una variable, la continuidad en un conjunto es si la función es continua en cada punto de ese conjunto, ¿sí? Entonces con esto terminamos
límite y continuidad de funciones vectoriales, y ahora vamos a seguir con límite y continuidad de funciones en varias variables. Bien, bueno, vamos a extender ahora entonces el concepto de límite y continuidad, pero ahora para funciones de varias variables, ¿sí? Esto es un poquito más delicado que lo que vimos hasta ahora. Entonces, una función de varias variables es una función f definida desde algún conjunto que lo vamos a llamar D, metido en R2 o R3 a R, que tiene como argumento en este caso puntos en R2 o R3 y su resultado, o lo que dijimos antes me devuelve, es un escalar. ¿Sí? Entonces, el primer ejemplo de una función de varias variables es, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, quiero que observen la diferencia con lo que estuvimos viendo hasta ahora, y es que el argumento, o sea, toma valores en R2, en este caso, y me devuelve un número real haciendo operaciones entre esos valores de R2. ¿Sí? Entonces, estas son las funciones con las que vamos a trabajar ahora, y queremos extender entonces el concepto de límite para este tipo de funciones. Para eso vamos a, primero, antes de hablar directamente de límite para este tipo de funciones, retomar lo que vimos hace un ratito, que era límite para funciones de una variable. Entonces, repasemos. Ya lo dije hace un ratito, pero lo quiero retomar y quiero profundizarlo, bueno, para funciones definidas desde un intervalo en R a R, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos visto? Habíamos hablado del gráfico de esta función, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, una cosa así, ¿está bien? Y este era el x0, y estábamos trabajando, por ejemplo, con límite, cuando x tiende a x0, de esta f de x. Este es el gráfico de f, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué quiere decir el límite? El límite de f de x va a valer un valor L, que ahora es un número real. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Entonces, la idea es que yo me voy a querer mostrar que efectivamente cuando x se acerca al x0, fíjense acá, cuando x se acerca al x0, las imágenes que son los f de x se están acercando en el eje de las ordenadas al valor L que tengo prefijado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero? Lo repito porque esto tiene una acepción bien geométrica, una forma de verlo bien geométrico, que es a lo que quiero ir ahora. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que me voy a poder acercar indefinidamente al L siempre que tome un valor suficientemente cerca del x0. Esa es la idea del límite. ¿Sí? Entonces, me voy a poder acercar tanto como quiera al L. ¿Qué es el tanto como quiera? Es el que hablamos antes con el epsilon. Ese es el tanto como quiera. Siempre y cuando yo pague algo así como un precio de ponerle que el x tiene que estar tan cerca del x0 para que eso pase. Y ese precio que le pongo, ese x tan cerca del x0, es el delta del que hablamos antes en la definición. Entonces, voy a escribir de nuevo la definición y vamos a volver a la interpretación geométrica de eso. Entonces, si esto es para todo epsilon positivo, existe un delta positivo tal que Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Entonces, lo que estoy diciendo es, dame un epsilon tan chiquito como quieras. Empiezo con este epsilon, pongo un epsilon concreto acá, y fíjense lo que estoy haciendo. Bueno, no me quedo muy simétrico, pero ¿sí? Un intervalo simétrico alrededor del L, porque este es el L menos epsilon y este es el L más epsilon. O sea, me corrí epsilon para arriba y epsilon para abajo del L. ¿Sí?
esta distancia es epsilon y esta distancia es epsilon. Entonces me pregunto, yo doy un epsilon, ¿es cierto que entonces hay algún intervalo? Acuérdense de lo que escribimos hace un ratito, de que esto significa que la f esté en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon, y esto significa que la x esté en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta. ¿Es cierto que entonces voy a poder mirar en el dominio de mi función un intervalo que también le voy a pedir que sea simétrico? De manera que todos los x, salvo quizás el mismo x0, ¿sí? Todos estos x cuando miro su imagen caen en esa franja L menos epsilon, L más epsilon. Y lo que veo de este dibujo es que eso ocurre, ¿está bien? Para ese epsilon que yo dibujé. Ahora me pregunto, si achico el epsilon, ¿sigue pasando? Y si pongo un epsilon arbitrario, suficientemente chico o grande, lo que quiera, si pongo el epsilon que quiera, ¿esto sigue pasando? Entonces observo que si achico un poquito más el epsilon, por ejemplo, lo tomo así, esta es la franja, ¿sí? Como vimos acá, L menos epsilon, L más epsilon. ¿Sí? Lo pongo ahí porque me va a quedar todo muy feo. Entonces me pregunto, ¿habrá algún delta acá? Fíjense, la idea, uno puede básicamente fijarse dónde está la curvita y estoy proyectando sobre el eje de las x y veo que sí, hay una forma de elegir un delta. Ahora va a ser más chiquito que el anterior. Tengo que pagar un precio más alto eligiendo un delta más chiquito porque el epsilon que elegí es más chiquito, de manera que las imágenes caigan ahí. ¿Está bien? Entonces ustedes dirían, con este dibujo siempre va a pasar. Bueno, efectivamente, con esto que dibujé, uno puede observar que efectivamente este L va a ser el límite, porque no importa cuánto achico el epsilon, siempre voy a tener una barra, una franja muy chiquitita y voy a poder elegir un delta acá muy chiquitito. Voy a poner entonces, para terminar de fijar esta idea, un dibujo en el que eso no pase, que es algo que ustedes ya vieron en el CBC típicamente. Por ejemplo, tengo una función así partida. Entonces, fíjense, me pregunto si esto tiene límite, ¿sí? Y vemos que acá tengo un valor, no sé, vamos a ponerle I1 y este es un valor I2. Y digo, ¿habrá un límite cuando me acerco a este valor X0 por acá? Bueno, yo veo que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si este propusiera que fuera el epsilon, si yo tomo el L, perdón, si este fuera el L, si yo tomo un epsilon muy grande, está bien, es cierto que toda la función cae ahí adentro. Pero la pregunta es, ¿esto vale para cualquier epsilon arbitrariamente chico, por ejemplo? Entonces achico el epsilon, lo achico un poquito. Por ejemplo, lo achico así y veo que no es cierto que, fíjense, en cualquier entorno, todos estos caen, ¿sí? Cualquier entorno, pero los x que están a la derecha, el x0, todos se me salen de esta franja que yo tomé. Entonces, para este epsilon, ¿sí? Con esta propuesta de I1, veo que no ocurre que todos los x suficientemente cerca, no hay manera de elegir un delta, de manera que estos x caigan, porque siempre van a estar afuera, ¿tá? Entonces, como idea para terminar de cerrar, ¿por qué en este caso vamos a poder decir que el límite no existe y en el caso anterior vamos a poder decir que sí existe el límite? Bien, esto se los dejo para que ustedes lo terminen de pensar. Y quiero pasar ahora sí ya a límite de funciones de varias variables. Bueno, y ahora es donde viene el gráfico en R3, porque como ustedes saben, dijimos hace un ratito, una función de varias variables, por ejemplo, voy a hacer definida desde R2 en R, entonces tiene como valores en el dominio algún conjunto, ¿sí? Del plano, acá xy. Entonces voy a poner acá xy, como ya hicimos en otras oportunidades, y tengo acá un conjunto D metido en el plano xy, en donde está definida esta función. Y yo voy a poner mi función como el gráfico de mi función. Recuerden que el gráfico de una f, en este caso, son todos los x, y, f de xy, con xy en el dominio. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el gráfico? Bueno, yo voy a tener acá la imagen de mi función, que es una cosa así, acá arriba, ¿está bien? Que es, para cada xy del dominio, le asigno un f de xy en su imagen, ¿sí?
Y yo ahora quiero entonces establecer la idea de límite. Entonces me pregunto si, por ejemplo, este valor que está acá, no sé, cuando me acerco a un cierto, vamos a poner acá ahora un x0 y 0, ¿sí? Déjenme que voy a dibujar sobre este mismo. Entonces, esto es para la idea del gráfico, pero ahora en términos del límite, me voy a querer acercar a un cierto valor en el dominio, así como antes nos acercábamos a un x0, ahora quiero definir el límite de f de xy cuando xy se acerca ahora a un x0 y 0 en el dominio. Entonces tengo en el dominio un x0 y 0 y tengo acá un candidato L de límite. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es la misma, solo que ahora, ¿quién es la imagen? Digamos, la imagen van a ser valores, ¿no?, cercanos. Yo querría que si el límite cuando xy tiende a x0 y 0, si esto vale L, quiero entender qué significa eso. Y entonces lo que voy a estar pensando es, si tomo un xy por acá cercano al x0 y 0, primera pregunta, ¿qué significa cercano para nosotros en R2? Ahora lo vamos a desentrañar. Quiero ver si su imagen está cercana, digamos, al L, ¿no? Cada vez que me voy acercando, sí es cierto que las imágenes de la función se van acercando a este valor L. Entonces, a este valor L lo puedo pensar acá como si tuviera el plano Z igual a L. Entonces, lo que me estoy pensando ahora es si las imágenes caen cercano a ese plano que lo estoy pensando acá horizontal. Entonces, con la misma idea de antes, lo que voy a hacer es, en lugar de una franja así como hicimos en una dimensión, que era una franja en una dimensión, ahora voy a pensar en una franja, ¿sí?, de nuevo acá en las imágenes, donde me estoy moviendo ahora al plano L más epsilon acá arriba, ¿sí?, tengo un plano acá arriba, tengo un plano L menos epsilon acá abajo. Entonces no sé si ven que queda como un sándwich de los dos planos, y lo que quiero ver ahora es si para ese epsilon y ese sándwich que elegí entre los dos planos, es cierto que puedo elegir valores cercanos, como es nuestra idea de distancia en R2, acuérdense que era con la raíz de x menos x0 al cuadrado, ahora lo voy a escribir. Si puedo elegir valores cercanos que estén a distancia menor que un cierto delta, de manera que las imágenes de estos xy caigan en ese sándwich entre esos dos planos. Entonces la idea geométrica es la misma, solo que ahora nos tenemos que trasladar a qué es distancia. Fíjense que cuando comparo cosas acá las estoy comparando en R, porque las imágenes están en R, pero cuando comparo cosas acá las estoy comparando en R2. Teniendo esa consideración, la definición es simplemente una extensión del caso anterior, y es que para todo epsilon positivo, tomo la franja alrededor del plano Z igual a L, y yo quiero decir que existe un delta positivo, que va a ser la distancia con la que voy a medir acá en el plano xy, tal que la f ahora es una f de xy, esté cercano al L con distancia menor que epsilon. Esto se abre en el módulo, es lo mismo que antes, es decir, que la f caiga en la franja L menos epsilon, L más epsilon. Cada vez que la distancia, ¿cómo era la distancia? Vamos, lo voy a escribir acá. ¿Cómo es la distancia de un xy a un x0 y 0 en R2? Ahí quisiera poner yo si la distancia de xy es menor que delta. ¿Cómo es la distancia? Esto lo habíamos visto y era la raíz, así medíamos una de las formas que definimos y nosotros entendemos como distancia en el plano, es esto. ¿Sí? Entonces, sí, y acá vamos a poner eso, la distancia del xy al x0 y 0 es menor que delta, y no necesariamente el xy es el x0 y 0. Así, no me interesa qué pasa exactamente en este punto, sino me interesa qué pasa cerca de ese punto. Esta es la definición con la que vamos a trabajar para funciones de R2 en R. Para funciones de R3 en R es lo mismo, solo que acá es la distancia ahora de un x y z a un x0 y 0 z0. Solo esa salvedad hay que tener en consideración y la idea es la misma. Y bueno, hagamos algunos ejemplos. Entonces, en el primer ejemplo, pedimos calcular si existe el límite con xy tendiendo al 1, 2 de x cuadrado más y cuadrado sobre
menos y cuadrado. Bueno, tengo esta función y quiero calcular el límite. ¿Qué hago? Bueno, entonces vamos a usar algo que todavía no dije y que lo voy a decir ahora, y es que vale todas las propiedades de álgebra de límites que valen para funciones de una variable, valen para funciones de dos variables. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tengo acá, por ejemplo, la función x cuadrado más y cuadrado es una suma. ¿A dónde va a tender x cuadrado cuando x tiende a 1? Eso uno ve que cuando x tiende a 1, la x sigue tendiendo a 1 como en una variable, y entonces esto va a tender a 1 al cuadrado, esto va a tender a 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces todo esto tiende a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Y a dónde tiende esto que está en el denominador? Va a tender a 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Como tengo la álgebra de límites, ¿no? Arriba usamos el álgebra de límites para la suma, ahora usamos el álgebra de límites para el cociente, y esto nos queda 5 dividido menos 3. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Segundo ejemplo. Bueno, tengo esto, entonces lo primero que uno hace es, si tuviera álgebra de límites, estaría salvada porque la cuenta es muy fácil, es simplemente operar. Entonces me fijo, ¿a dónde tiende el x cuando x tiende a 0? Esto tiende a 0, esto tiende a 0, ¿sí? Y cuadrado, 0 por 0, el numerador tiende a 0. ¿A dónde tiene el denominador? Con la misma lógica, por álgebra de límites, el denominador tiende a 0. Pero entonces estoy en presencia de una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces, en funciones de una variable, ustedes separaban en muchos casos cuando querían ver un límite por definición, ¿sí? Tenían que había dos formas de acercarse a un punto en una variable. Una era por derecha y otra es por izquierda. Acá vamos a tener un problema porque no hay derecha e izquierda en dimensión 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a empezar enunciando un lema que es el que nos va a permitir, para empezar, dar alguna aproximación de cuál podría ser este límite si es que existiera. Y este lema dice lo siguiente: si tengo una función para la cual existe límite, cuando xy tiende a 0, x0 y 0, y ese límite vale L, entonces acercarme de las siguientes formas. Y también acercarme de esta otra forma, tiene que dar 0. Ahora vamos a hablar de qué quiere decir acercarme de esta forma, ¿no? Tiende, perdón, a L, ¿sí? Estos dos límites. Si el límite original existía en el sentido de para todo epsilon existe un delta, si alguien pudo demostrar eso y ya sabemos que este límite existe y vale L, estos dos límites que se llaman iterados también tienen que valer L. ¿Cómo me estoy acercando de esta forma? Vamos a hacer un dibujito en el plano, ¿sí? Entonces tengo el plano, tengo acá el x0 y 0. Como dijimos, uno en el plano abajo, después acá arriba tendría el gráfico de la función, va a tomar esa bola delta alrededor del x0 y 0, para el cual las imágenes tendrían que estar en la franja L menos epsilon, L más epsilon, como hablamos. Entonces, ¿cuántas formas tengo de acercarme? Fíjense que en una bola como esta, ¿sí? Tengo un montón de puntos, ¿sí? X, Y, que se pueden estar acercando al x0 y 0 de maneras diferentes. Los límites iterados lo que están proponiendo es que me acerque primero con el y fijo, para un y fijo, me estoy acercando con x, x0, y después me estoy acercando con el y al y0, o, ¿sí? De un xy, o me puedo estar acercando primero con un x fijo, y me acerco con y, y después muevo el x a x0, ¿sí? Entonces tengo esos dos caminos, los voy a marcar para que se vea los dos caminos diferentes que tengo para acercarme a un x0 y 0. Sí, en realidad no dice por derecha y por izquierda, podría estar midiendo del otro lado, ¿no? Para un xy podría estar haciendo así, depende si el x0 y 0, o sea, si tomo un xy acá, ¿no? Estaría haciendo otro dibujo, pero esencialmente la idea es que me estoy acercando de estas dos formas con los límites iterados, y entonces, si acercarme de esto en el fondo, ahora estamos yendo hacia eso, estamos diciendo acercándome de cualquier manera, para cualquier xy ahí, el límite es L, acercándome de estas dos formas particulares, el límite también tiene que ser L. Entonces apliquemos eso a nuestro ejemplo, a ver si nos da algo de información.
Entonces tenemos la función 2x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado y calculemos los límites iterados. Entonces calculamos primero el límite cuando x tiende a 0 de 2 por x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué estoy pensando acá? Insisto, dejo el y fijo y tomo límite cuando x tiende a 0 en una variable. El y es un número fijo para mí ahora. Entonces, salvo el 0 porque acuérdense que no estoy yendo no voy a pararme nunca en el 0, 0, ¿sí? Entonces, si x tiende a 0, esto de acá arriba, ¿cuánto da? El límite da 0. Y esto acá abajo da y cuadrado. O sea que esto es hacer 0 dividido y cuadrado, que da 0. Y entonces ahora a ese resultado le tomo límite. O sea, voy a hacer el iterado primero cuando primero x tiende a 0 y luego y tiende a 0 de la función. Acabamos de ver, calculamos recién acá adentro esto, que nos dio 0. Y entonces lo que estoy haciendo es el límite de la función constantemente 0, cuando y tiende a 0. Y eso sabemos que da 0. ¿Sí? Análogamente, ahora hago primero el límite cuando y tiende a 0. Y vemos que, igual que antes, ahora el y tiende a 0 para x fijo, esto es hacer 0 dividido x cuadrado, que da 0. Y entonces el límite iterado cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 vimos recién acá arriba que este límite nos dio 0 y entonces esto es hacer el límite de la función 0 cuando x tiende a 0 que da 0. Entonces los dos límites iterados me dieron 0. Ahora recordemos el lema. El lema dice, si el límite fuera 0, los dos iterados deberían ser 0, pero no dice que valga la recíproca, mucho cuidado con eso, que los dos límites iterados den 0 no me indica que el límite original fuera 0. ¿Está bien? Ahora, si este límite existiera, ¿podría valer 1? La respuesta es que no, porque si este límite existiera y valiera 1, los iterados deberían valer 1 y acabamos de mostrar que valen 0. Entonces, si el límite original existe, no hay otra que valga 0, lo que no sé todavía si existe. Entonces, el lema ese me dice que lo único que podemos decir es que sabemos que si el límite de esta f de xy, no sé si le puse un nombre, pero bueno, vamos a ponerlo acá. Si el límite de esta f de xy con xy tendiendo a 0, 0 existe, ¿sí? Bueno, se lo voy a poner acá. Esta que está acá, esta es la f de xy que estoy usando, ¿sí? Si ese límite existe, debe ser 0. ¿Está bien? Pero no estoy diciendo que exista, estoy diciendo que si existe debe ser 0. A continuación vamos a probar que efectivamente existe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que encarar esto por definición y vamos a practicar cómo trabajar con límite por definición. Bien, entonces teníamos como candidato para el límite de la función 2xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Dijimos, todavía no sabemos que este límite exista, pero si existe debería ser 0. Entonces yo me pregunto si esto es verdad. ¿Cómo chequeo si esto es verdad? Entonces lo que vamos a hacer es por definición. Entonces lo que quiero ver que para un epsilon arbitrario existe un delta positivo tal que el módulo de 2x y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado menos su límite que es 0 es menor que epsilon siempre que la distancia del
xy al 0, 0, que es x cuadrado más y cuadrado, es menor que delta. ¿Estamos de acuerdo? Acá estoy poniendo x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es igual, que no sé si lo hicieron en algún momento, que funciones de una variable. Entonces, lo que uno hace es partir del módulo de la función menos 0, y lo que uno trata de hacer es acotar, 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 para llegar a una expresión que dependa de lo que sé controlar. ¿Qué sé controlar acá? ¿Qué yo tengo que elegir y qué puedo elegir? El delta. Quiero elegir el delta. Entonces, si puedo escribir esto, acotarlo y terminar en una expresión que dependa solo de esto, ahí voy a poder elegir el delta finalmente, que hace que eso sea menor que epsilon. ¿Está bien? Entonces, hacia ahí vamos. Eso es lo que quiero hacer. Y entonces, lo primero que hago es, como esto es un módulo, me fijo si hay cosas positivas, me saco módulos de encima, y esto lo puedo escribir así. Y acá hay muchas formas de acotar esto, cada profesor van a ver en la práctica o en donde ustedes resuelvan estos ejercicios con sus compañeros, cada uno tiene su técnica. Las técnicas más clásicas y más usadas se basan en las siguientes desigualdades. Entonces, hay unas desigualdades, vamos a escribirlas acá. Yo voy a escribir dos, hay muchas, ¿sí? Que todas se desprenden de esto. La primera desigualdad es que x cuadrado, uno sabe que siempre es menor que x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Porque y cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces tengo esta desigualdad. De la misma manera, tengo que y cuadrado es más chico que x cuadrado más y cuadrado. Y como son todas cantidades positivas, ¿no? Acá tengo, no la quiero escribir, pero acá tengo un, bueno, pongámoslo, un mayor o igual a 0. Puedo tomar raíz cuadrada a estas desigualdades, se mantiene. ¿Y esto qué me dice? Otro set de desigualdades, esto es 1, y el otro set de desigualdades, si tomo raíz a x cuadrado, ¿qué tengo? Módulo de x es menor o igual que la raíz de... Y por otro lado, módulo de y. ¿Sí? Entonces, estos son las dos sets de desigualdades que se usan, guárdenlas en la retina porque aparecen una cantidad increíble de veces, ¿sí? Es la base de lo que vamos a hacer. Entonces quiero acotar esta desigualdad que está acá. Y digo, bueno, lo que queríamos además era dejar todo expresado en función de x cuadrado más y cuadrado con su raíz, porque es lo que puedo controlar. Bueno, fíjense que si dejo cosas expresadas en función de x cuadrado más y cuadrado, es esta expresión al cuadrado, o sea que también me va a servir, ¿está bien? Entonces, lo primero que puedo observar es que este módulo lo puedo acotar por la raíz, ¿sí? Entonces, todo esto voy a poner que es menor o igual que 2 veces el módulo lo acoto por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Este y cuadrado puedo usar esa desigualdad, fíjense que aquella también me sirve, elevada al cuadrado, son la misma esencialmente. X cuadrado más y cuadrado, y tengo todavía dividiendo acá el x cuadrado más y cuadrado. Algo importante, y es que en principio uno acota estas dos, ¿sí? Este término, este factor, este producto de factores por este producto de factores sin el denominador, y después divide por el denominador y la desigualdad se mantiene porque esto es positivo, ¿sí? Son cositas que uno estaría bueno que esté mirando en cada paso para no meter la pata, ¿no? Y entonces ahora miro y digo, pero este lo puedo cancelar con este, ¿sí? ¿Y por qué lo puedo cancelar? Acuérdense que voy a tomar límite, nunca estoy en el 0, 0, ¿sí? Esto nunca es 0 y esto nunca es 0, los cancelo, y esto me queda que entonces es 2 por la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que es lo que dijimos que sabíamos controlar. Dijimos, voy a elegir un delta para que todo esto finalmente sea más chico que epsilon. Pero si yo elijo que esto va a ser menor que 2 por delta, así es como voy a... O sea, siempre voy a hacer que la raíz de x cuadrado más y cuadrado sea menor que un delta que voy a querer elegir ahora, de manera que finalmente toda esta tira de desigualdades me quede menor que epsilon. Si yo acá elijo delta para que pase esto, ya estoy, ¿no? Porque entonces, una vez que elija el delta, fíjense lo que dijimos. Dado el epsilon, ¿puedo elegir un delta para que si pasa esto, entonces pase esto? Y sí, miro esta tira de desigualdades y dado el epsilon, lo voy a terminar de escribir acá, elijo
cualquier delta me sirve que sea menor que epsilon sobre 2, que es el despeje de esta desigualdad. ¿Tiene sentido que haya muchos deltas? Muchas veces uno pone 1, por ejemplo, delta igual a epsilon sobre 2 también me sirve, ¿está bien? ¿Sí? Porque acá con un menor igual todo funcionaría, podría elegir un delta menor igual a eso. ¿Estamos? Porque todo me queda finalmente, acá usé el menor estricto, todo me queda un menor estricto, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Y sí, geométricamente si lo miran, si yo elegí un delta para que todos los xy de esa bola caigan en la franja L menos epsilon, L más epsilon, si lo achico, con más razón porque estoy mirando un subconjunto de la bola original. ¿Estamos? Entonces, por eso tiene sentido que muchas veces uno dice que elige un delta menor que algo. Bueno, elijo delta así y tenemos así que el límite de xy tendiendo a 0, 0 de 2 por x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, efectivamente probamos que es 0. ¿Cómo lo probamos? Por definición. Bien, entonces hagamos un último ejemplo de la clase de hoy. Creo que es el ejemplo 3. Y vamos a mirar, entonces, decidir si existe y si existe cuánto vale. De el límite de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces, ¿qué hacemos? La única técnica que miramos hasta el momento y es mirar los límites iterados. Si esos me dan lo mismo, bueno, propongo eso como mi candidato al límite y veré si puedo probar por definición, como hicimos recién, que el límite existe. Entonces miramos los límites iterados, voy a hacer directamente todo junto, así, de x cuadrado menos y cuadrado. Fíjense esta parte de adentro, cuando y tiende a 0, ¿esto qué me queda? Esto me queda límite de x tendiendo a 0 de x cuadrado sobre x cuadrado. De nuevo, ¿está bien? ¿Esto cuánto va a dar? Esto es el límite de 1. O sea que esto da 1, ¿sí? Por otro lado, si miro cuando y tiende a 0, esto es el límite cuando y tiende a 0. ¿Qué pasa cuando y tiende a 0? Perdón, cuando x tiende a 0. Ahí está. Miramos el de adentro primero, ¿sí? Entonces, miramos el límite cuando x tiende a 0 y ¿qué me queda? Menos y cuadrado dividido y cuadrado. No hacía falta el paréntesis. Entonces tenemos de menos y cuadrado dividido y cuadrado. Y esto es mirar el límite de la función constantemente 1 que vale 1. Vale de la función menos 1, perfecto, que vale menos 1. ¿Está bien? Acá había un menos. Y entonces, ¿qué obtuvimos? Que los dos límites iterados me dieron 1, 1 y el otro me dio menos 1. Pero el lema de los límites iterados decía que si el límite existe, los límites iterados tienen que dar igual. Y el contrarrecíproco de ese enunciado es que si los límites iterados dan distinto, el límite original no puede existir. ¿Está bien? Entonces, esto me dice no existe el límite original de la función. Bien, entonces con esto terminamos la primera parte de límites de funciones varias variables y la clase que viene vamos a seguir trabajando con esto y vamos a mostrar otros trucos para encarar este tema que tiene bastantes sutilezas y tiene un montón de trucos para tratar de probar existencia o no de límites, ¿sí? Entonces nos vemos la clase que viene.